A ver, vamos a hablar de los plugins. Y es que sí, los plugins son un tema controversial, porque he visto por ahí que mucha gente dice que pues alentan tu sitio, son inseguros y muchas cosas de ese estilo. No voy a seguir diciendo más, seguramente ya lo has escuchado. Y es que puede ser una realidad, pero esa realidad depende de cómo tú los utilices. O sea, tú puedes llegar a ese escenario cuando instalas más plugins de los que necesitas y cuando instalas plugins que a lo mejor no tienen mucha calidad en cuestión de cómo están estructurados internamente. Un plugin es código, o sea, es código empaquetado en un archivo .zip que alguien más ya desarrolló utilizando todo el ecosistema de WordPress o a lo mejor una sección en concreto, porque los plugins trabajan con todo este sistema del que ya te hablé, los usuarios, los comentarios, las taxonomías, los posts y las opciones. Trabajan con eso o con alguna cosa en concreta para darte a ti alguna funcionalidad, como por ejemplo los plugins para formularios, los plugins para optimizar imágenes. O sea, alguno trabaja con una función en concreta y hay otros que te permiten construir a partir de este sistema de WordPress. El que sean, bueno, no es que sean lentos, el que alenten tu sistema o no va a depender de cómo tú los utilices. Y es que al final las herramientas están para utilizarlas, pero a veces uno no les da el uso más correcto. Y no pasa nada, o sea, suele suceder que cuando nosotros ingresamos a WordPress por primera vez, pues solemos instalar e instalar plugins. O sea, incluso a veces hasta emociona un poco ir descubriendo qué hace este plugin, qué puedo hacer con este otro, y uno ya va imaginándose distintos escenarios. Y eso es pues agradable, uno está aprendiendo. Mi consejo es aquí que pruebes, o sea, sí, experimenta, instala plugins, pero revisa muy bien qué estás instalando, porque al final estos trabajan con la base de datos y con los sistemas que tenemos, entonces inyectan ahí ciertas tablas, cierto código, entonces hay que tener cuidado con lo que instalamos. A mí me gusta ver los plugins como si fueran aplicaciones para el teléfono, o sea, es el ejemplo que yo utilizo cuando lo trato de explicar. Y es que tú puedes necesitar una función nueva en tu celular. Digamos que tú quieres editar una fotografía. Bueno, lo que va a ocurrir es que vas a buscar una aplicación dentro de tu celular que te ayude a tener nuevas funciones para la edición de fotografía. Vas a encontrarte con un repertorio de muchas aplicaciones que sirven para lo mismo, pero tienen diferentes cosas, diferentes ajustes. Pues tú vas a ir probando y te puedes dar cuenta que a lo mejor hay dos que te gustaron porque una tiene esto y la otra tiene aquello. Te quedas con las dos. En un punto te vas a dar cuenta que es un poco pues cansado estar pasando de una a otra, así que vas a seguir buscando hasta que encuentres una que satisfaga todo lo que tú necesitas. Y esa va a ser tu aplicación estrella, eliminas las demás y te quedas solo con esa. Así me gusta ver esto de los plugins porque es más o menos lo mismo. A ver, tú puedes buscarte un plugin para una necesidad específica. Si quieres un formulario o formularios, pues busca uno que ya tenga todo lo que tú puedes necesitar para un formulario. Y así cuando tú necesites agregar un formulario, tú ya sabes a cuál plugin recurrir, porque incluso ya lo vas hasta conociendo. O sea, ya te vas familiarizando con ese plugin. Es más o menos lo mismo que con las aplicaciones. Por eso me gusta utilizar mucho ejemplo, porque al final tú te vas a quedar con esa aplicación porque ya la manejas, ya sabes cómo funciona y pues la vas conociendo. O sea, al final la vas haciendo una herramienta imprescindible para ti. Y así es como funciona esto. Me gusta verlo, a ver, como si fuese una cajita de herramientas. Tú vas a necesitar, en este caso para los sitios web, un plugin para SEO, uno para seguridad, uno para formularios, uno para agregar ciertas funcionalidades en concreto que a lo mejor son muy chiquititas, pero pues puede llegar a necesitarse. ¿Qué pasa cuando no encuentras un plugin que te agrade porque o tiene demasiado o tiene muy poco o a lo mejor lo que tú necesitas es algo muy en concreto, muy pequeñito? Bueno, pues te haces tu propio plugin, porque al final te digo que es código. O sea, tú puedes hacer tu función ahí con tu código PHP y lo importas al sistema de WordPress. O sea, tú lo agregas y ya está. O sea, tú te hiciste un plugin y al final cumple esa necesidad. Y tú sabes que está limpio y es seguro porque tú lo realizaste. Así es como podría solucionar ese tipo de situaciones donde quieres algo muy en concreto. A mí, yo con los plugins he armado ciertos sistemas de trabajo. Ya te dije que me gusta verlos como cajita de herramientas, o sea, como si fuera, yo tuviera una cajita de herramientas y ahí yo tengo todo mi repositorio de plugins personales que yo ya he probado y he seleccionado y los utilizo para hacer diferentes sistemas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo aquí tengo algunos de los plugins que utilizo con frecuencia. Y es que los he probado a través de estos años y no me han fallado, me gustan bastante y los he adaptado a mi manera de trabajar.
y ya los conozco. O sea, yo he trabajado tanto con ellos que ya sé qué tengo que configurar cada vez que instalo uno, qué configuraciones le pueden servir mucho más a tal sitio y cuáles otras a lo mejor pues puedo prescindir de ellas. Yo los voy ajustando de acuerdo al sitio porque pues ya los conozco. En esta cajita de herramientas yo tengo plugins para SEO, para seguridad y para formularios, que serían estos tres de aquí. Y después tengo otros plugins acá que cumplen con otras funciones, como estos dos de acá, que son para construir estructuras. Construir estructuras jugando con los elementos de WordPress. Y después tengo plugins que me ayudan con diseño, como sería este de aquí, que es Elementor, muy conocido, que es para maquetar temas. Estos también son un poco de diseño, o sea, bueno, los que están aquí abajo, como el Jet Style Manager y este de aquí que se llama Editor's Kit, le agregan funcionalidades a los bloques de Gutenberg, que es el editor nativo de WordPress. También uno acá abajo, que es Spectra, agrega nuevos bloques a Gutenberg. Entonces esos tres son para Gutenberg prácticamente. Y para filtros, yo tengo Jet Smart Filters. ¿Por qué? Lo he utilizado bastante, me gusta mucho y como utilizo mucho Jet Engine, pues se llevan bastante bien, son de la misma suite, así que pues ese es el que yo selecciono. A ver, ¿y tengo que utilizarlos todos en un proyecto? No. He ahí el punto que quiero retomar de todo lo anterior que ya dije, de que hay que hacer sistemas para no terminar con 20 plugins por ahí, que a lo mejor 10 hacen lo mismo, solamente que tienen ajustes diferentes o algo similar. La sistematización nos ayuda en lo siguiente. Vamos a conocer las herramientas que trabajamos, porque ya llevamos tiempo con ellas. Nos va a permitir ahorrarnos un poco de tiempo cuando estemos desarrollando, por el hecho de que pues ya las conocemos, ya sabemos cómo configurarlas. Nos va a evitar muchos problemas, porque si algo llega a fallar en algún sitio, tú ya sabes que es uno de estos que está aquí, o sea, es que no hay más, son los que yo tengo aquí y ya conozco cómo funcionan y ya sé qué puede ser, ya sé por dónde ir, por si hay algún inconveniente. O sea, tú ya sabes cómo gestionar tus herramientas. ¿Tienes que usar estos que yo tengo aquí? Pues no. O sea, puedes utilizarlos, pero si no quieres utilizar estos, está bien. O sea, solo tienes que encontrar cuál es el que más, con el que más te agrada trabajar o cuál es el más necesario para el proyecto que estás trabajando. Que yo ya tengo mi combo de plugins. Estos van de base y ya para construir estructuras, pues puedo utilizar ACF o Jet Engine. Todavía no voy a hablar de los temas, pero primero lo que hago es decidir con base en el proyecto, en el presupuesto y en otros aspectos qué plugins voy a utilizar. Después de eso me toca seleccionar con qué voy a construir yo mi sitio, cómo lo voy a diseñar más bien. Construir pues puede ser ACF, Jet Engine o a código. Diseñar pues ya sería un tema y hay temas que van con ciertos plugins, por ejemplo el Hello que va con Elementor. Pero no nos adelantemos, los temas los vamos a ver más adelante. Quiero dar una primera introducción a los plugins instalando, por ejemplo, Jet Engine, porque quiero que veas que cuando tú instalas un plugin en tu sistema de WordPress, este hace cosas en la base de datos. Por eso es importante observar bien qué estamos instalando, porque los plugins interactúan con todos los elementos del sistema, como ya hemos visto, o con alguno en concreto. A ver, vamos por acá. Aquí tenemos el apartado de los plugins, que sería ya en nuestro pues, panel de administración. Podemos darle clic en agregar nuevo plugin y aquí hay dos opciones. O subimos un archivo .zip que hayamos descargado en alguna otra web o buscamos dentro del repositorio de WordPress, que es bastante amplio. O sea, hay muchos plugins aquí de diferentes desarrolladores. Y es que no te preocupes, o sea, estos plugins son seguros, porque cuando tú quieres añadir un plugin al repositorio de WordPress, WordPress tiene que revisarlo. O sea, hace una revisión de tu plugin y después ya te permite pues, subirlo y compartirlo con la comunidad. Eso es un punto importante. No hay que tenerle miedo a los plugins, solo hay que pues, seleccionarlos bien y aprender a trabajar con ellos. Como Jet Engine es un plugin de pago, pues no está aquí. Está en la web de CrocoBlog. A ver. Yo voy a acceder a mi cuenta. Vamos a cargarlo. Antes de que yo lo active, que yo lo cargue, quiero que veas la base de datos. Vamos a ver qué pasa cuando yo instalo Jet Engine. Ahora sí. Ahí está.
Vamos a activarlo. Y vamos a regresar por acá. Chécate bien esto de aquí. Bien, a lo mejor no se apreció, pero ahora tengo dos nuevas tablas que están relacionadas con el plugin que yo acabo de instalar. Mira. ¿Qué pasa si yo lo desactivo? Las tablas siguen ahí. Vamos a borrarlo. ¿Qué pasa? Las tablas siguen ahí. Eso es a lo que me refiero cuando hay que tener cuidado con qué instalamos porque se hacen cambios aquí. Vamos a volver a subir a JetEngine. Ahí está. Y todo sigue normal aquí. Perfecto. Pues esa es un apartado que yo quería tocar sobre los plugins. Para la siguiente lección pues ya vamos a hablar un poquito más sobre los tipos de contenido y concretamente voy a utilizar JetEngine y otros plugins para mostrarte cómo es que puedes crear tú tus contenidos personalizados. Pero era necesario poner la lección de los plugins pues en este espacio ya casi al principio porque pues es algo que voy a estar utilizando y quería que supieras, que tuvieras esta información sobre pues buenas prácticas sobre cómo utilizarlos.